Hola, muy buenas, respirantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Método Dasai. Y hoy vamos a hablar de alimentación, de nutrición. Y para ello tenemos a nuestro invitado Marcos, especialista en nutrición. Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muchas gracias, lo primero, por tenerme aquí y espero que saquemos una charla interesante para aportar un ratito, ¿no? a tu comunidad. Seguro que sí, porque de alimentación es la primera vez que hablamos, un tema súper importante, así que qué mejor que tú. Bueno, me has puesto ya el listón alto, así que vamos a intentar cumplir con las expectativas. Vale, Marcos, ¿quién es Marcos? Marcos Bodoque, ¿y cómo ayudas a las personas? Bueno, Marcos Bodoque es una persona muy curiosa, que siempre le ha gustado aprender sobre la salud, sobre el ser humano, y que desde muy pequeño ha tenido una disposición de querer ayudar a las personas. Entonces, a partir de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sufrido, ha experimentado, ha aprendido, pues trata de llevar un poco ese aprendizaje para mejorar la vida de otros. Me dedico pues a ayudar a mejorar la vida de las personas, como digo yo, de forma integral, ¿no? A través de la alimentación, que es un poco mi caballo de Troya, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que las personas no simplemente tienen un problema de alimentación, pero que llegan a mí con esa necesidad de, o creyendo que su problema es simplemente la alimentación. Entonces yo le llamo a mi método de trabajo alimentación consciente, porque a raíz de hacer consciente la alimentación en las personas, consigo que poco a poco vayan haciéndose conscientes del resto de aspectos de la realidad que les están impidiendo avanzar, mejorar o crecer, y todo eso, desde este abordaje integral, hace que las personas pues mejoren, ¿no? Su salud, su calidad de vida, se conecten más con su propósito, y al final pues esa es la única medicina que yo comprendo, ¿no? Una medicina más integral, holística, y no simplemente un cambio en la alimentación. Claro, has hablado de la alimentación consciente, que la tenía aquí preparadita. ¿Qué es para ti la alimentación consciente? Vale. A nivel muy básico, es un poco dejar de lado a lo mejor la concepción más oriental de la misma, que no tengo nada en contra de ella, sino simplemente no es con lo que me alineo, de consciencia a la hora de comer, de saborear los alimentos, que es súper importante, sino es más bien, en primer lugar, ser consciente de cuáles son los requerimientos de tu cuerpo a nivel nutricional, para saber qué es lo que necesitas para funcionar bien, para tener salud, para poder recuperarte, tener energía. En segundo lugar, lo más básico es conciencia de qué nutrientes te aporta cada alimento para saber cómo darle a tu cuerpo esa nutrición, ¿no? Conciencia de qué necesitas, conciencia de qué te aporta cada alimento, y luego ya podemos ampliarlo de conciencia a tu contexto individual, qué requerimientos en específico puedes tener, conciencia de las diferentes situaciones y cómo gestionar tu alimentación en función de cada parte, para que la alimentación no sea un motivo de estrés, no tengas que seguir una dieta, en cuanto alguien te descuadra algo ya no sepas qué hacer, ¿no? Sino que tengas total control, pero desde el punto de vista de la tranquilidad, de vale, no hay ninguna situación que vaya a generarme una preocupación porque sé qué comer en cada momento y por qué comer. Wow. Eso es muy importante, sobre todo cuando sales de casa. Uh-huh. Es un caballo de batalla que tenemos todas las personas que tenemos una alimentación consciente, en el que te das cuenta que a veces tienes que elegir entre lo que te dan a elegir, no todo lo que tú querrías comer. Entonces, claro, esa decisión, ¿cómo la trabajas con las personas que acuden a ti? Porque, claro, a veces te tienes que justificar, cuando no te tienes que justificar, pero bueno, la sociedad es así. ¿Qué herramientas das a las personas para que cuando tienen que elegir esa alimentación consciente no les cueste tanto? Vale. Yo hablo al final de nutrirnos desde el amor propio, ¿no? Cuando tú tienes una comprensión o generas conciencia de qué impacto tienen los alimentos en tus niveles de energía, incluso en tu estado emocional, ya no es una cuestión de me estoy restringiendo algo, ¿no? Es una cuestión de elijo voluntariamente no comer esto porque no quiero estar sin energía, no quiero estar con altibajos emocionales, o al revés, porque quiero sentirme todo el día con buenos niveles de energía, estar tranquilo, estar estable. Entonces, por eso, a partir de entender qué es lo que necesita tu cuerpo, qué efectos tienen los alimentos en ti, es mucho más fácil tomar decisiones, porque ya no es una decisión como un niño, ¿no? De una prohibición, sino es una decisión desde la responsabilidad de un adulto de, vale, no quiero comer esto porque esto tiene este impacto sobre mí, o elijo solo comerlo en cierto momento
para disfrutarlo, pero no en mi día a día. Entonces ya no se vuelve una cuestión de no puedes comer algo, sino que yo le doy a la persona las herramientas para que sepa por qué no quiere comer eso en cierto momento. Entonces cambia un poco la perspectiva y la persona ya no siente que se está restringiendo y al mismo tiempo siente que en cualquier momento puede elegir comer algo menos saludable, ¿vale? Pero desde la conciencia de que eso no es saludable y no hay ningún problema. También podemos disfrutar de esa parte más de placer, ¿no? Con la alimentación, siempre y cuando no sea el único objetivo, ¿no? Con el que nos alimentamos. Qué bien, qué interesante. Pues al hilo de esto va mi siguiente pregunta. ¿Qué es el hambre emocional? Vale. Bueno, primero es, ¿qué creen las personas que es el hambre emocional? ¿No? Porque siempre me gusta decir que las personas piensan que es algo que no hay ningún control sobre ello, ¿no? Estamos emocionalmente, nos sobreviene un hambre que no podemos controlar y que ya está, no tenemos ninguna capacidad de acción sobre ello. Y siempre me gusta decir que el 90-95% de las personas que se supone que tienen un hambre emocional, un hambre difícil de controlar, que normalmente el cuerpo le suele pedir azúcar, dulce, alimentos menos saludables, se puede corregir a nivel fisiológico con cambios en la alimentación. O sea que mucho de ese hambre emocional no es realmente emocional, sino simplemente una mala regulación hormonal por la alimentación que llevamos y simplemente un cuerpo poco o mal nutrido que nos hace que nos pida comida o cierto tipo de comida en momentos que no sean adecuados. Pero al final hay una parte emocional dentro de la alimentación y para muchas personas, yo el primero por mi pasado, yo tuve problemas de atracones, la alimentación era un lugar donde yo encontraba cobijo y encontraba un amor que me faltaba, por ejemplo, ¿vale? Entonces, muchas veces, muchas personas también llenan vacíos con la propia alimentación. Entonces, eso está ahí y por eso para mí es importante que trabajemos de forma integral a la persona, trabajemos también la parte emocional, qué te está faltando, qué sientes que necesitas en tu vida a nivel interno, porque hasta que no balancees un poquito todo, no vas a poder salir de ahí. Oye, como digo yo, si desde el punto de vista fisiológico tú llevas una alimentación que hace que en vez de tener 8 momentos donde tu cuerpo en la semana, donde tu cuerpo te pide comer con ansia o tienes un episodio de ansiedad con la comida o un atracón, pasas a tener una o dos situaciones donde te puede ocurrir eso, es mucho más fácil, ¿no? Porque al final, a lo mejor en 2 situaciones tienes capaz de tirar un día de fuerza de voluntad o estar más tranquila o con más tranquilidad para poder abordar esa situación desde el punto de vista emocional. Pero no nos olvidemos que la alimentación influye mucho y, por ejemplo, hay personas que comen cuando están aburridos, hay personas que comen por soledad, como era mi caso en el pasado, hay personas que comen como paliativo de la ansiedad, del propio estrés del trabajo. Entonces, ser consciente de todas estas situaciones también es importante. Qué bueno, qué bueno. Hay un melón por ahí que acabas de abrir que luego te lo lanzaré. Vale. Método Nasai trabaja mucho la respiración, es mi leitmotiv. Entonces, cuando haces una respiración disfuncional, se suele tender a hiperventilar, a respirar solo con la parte superior. Entonces, esa respiración disfuncional, la bioquímica de nuestro cuerpo cambia. Entonces, podemos entrar en una alcalosis, en menos CO2 del que debiéramos tener en nuestra sangre. Entonces, esa es la parte que en Método Nasai trabajamos mucho. Desde nuestra intención de cómo respiremos, podemos equilibrar, podemos tener una expiración más larga y nasal. De esta manera oxigenamos mejor todos nuestros tejidos y nuestro pH llega a equilibrarse. Entonces, la pregunta va hacia tu parte, hacia la parte de la alimentación. ¿Qué importancia tiene que tengamos un pH adecuado en nuestra sangre? Pues te voy a ser sincero, Robert. No es algo que yo tenía controlado o que hubiese pensado en esa relación. Tiene, según lo comentas, bastante sentido. Entonces, lo que se me hace un poquito de pensar es al final, si nuestro organismo tiene dificultad, por ejemplo, para obtener oxígeno, no va a poder utilizar la vía aeróbica. Por tanto, vamos a tener más necesidad de comer más alimentos altos en azúcar o carbohidratos para procesarlos desde esa vía anaeróbica, entonces tiene mucho sentido. Totalmente. Y ahí te lanzo la piedra, pero hemos hablado fuera de cámara, porque desde nuestra intención, también esa parte holística que estás trabajando, cuando una persona tiene hiperventilación, generalmente va a tener
trastornos de ansiedad, va a dormir mal, va a descansar mal, con lo cual se mete en una rueda que todos sabemos que no es adecuada y entonces ahí, pues por ejemplo, podría tener ese hambre emocional. Sin duda, sin duda. Al final por eso tenemos que trabajarnos de forma integral y no simplemente cerrarnos a una posibilidad de que nuestro único problema está en la alimentación, como me gusta decir, ¿no? Que no nos impida el árbol ver el bosque. Muy bien, vamos a la parte de ayunar. ¿Qué es ayunar para ti y para qué nos puede servir? Vale, ayunar. Para mí es un acto de amor propio, autocuidado y algo que ocurre de forma natural, ¿vale? Cuando realmente conectamos con nuestro cuerpo y le damos lo que realmente necesita para funcionar bien, estar bien regulado y no tener deficiencias. A mí me gusta decir que no debemos hacer ayuno, es decir, no debemos buscar, por ejemplo, un ayuno intermitente, como ahora mismo también está muy de moda de voy a hacer 16 horas de ayuno, ¿vale? Porque ahí podemos entrar en un problema y es el hecho de que sí, ese ayunar puede tener algún beneficio en descanso digestivo, mejor oxidación de las grasas, incluso ayudarnos a reconectar con una sensación distinta del hambre, darnos cuenta de que todo el hambre que tenemos no es hambre, pero si estamos malnutridos puede incluso a medio o largo plazo ser como un tiro en el pie, ¿no? Generarnos más deficiencias, meter a nuestro cuerpo en mayor estrés, etc. Entonces, para mí es importante que la persona llegue al ayuno de forma natural. Primero, que aprenda a hacer 3 comidas bien densas en nutrientes, cubriendo sus necesidades, su capacidad, regulando las hormonas del cuerpo y que de forma natural el cuerpo lo pida. Porque eso me pasa al final con las personas con las que trabajo. De repente dicen, Marcos, estoy llegando sin hambre a las cenas. Digo, perfecto, pues sáltate alguna cena, ya estás haciendo un ayuno. O, Marcos, hoy voy a ir a entrenar por la mañana pronto, pero realmente no tengo hambre, ¿puedo desayunar más tarde? Digo, perfecto, sáltate ese desayuno que haces normalmente. Entonces, el ayuno va ocurriendo de forma natural y luego al final te lo acaba un poco pidiendo el cuerpo, porque notas que cuando comes muy junto, realmente te notas más inflamado, más pesado y notas al final la importancia de darle esos descansos a nivel digestivo a tu cuerpo. Entonces, para mí es realmente una práctica de autocuidado, una práctica que puede utilizarse un poco como un reset en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tenga una buena relación con la comida, a lo mejor han estado 2-3 días de vacaciones, comiendo mucho. Oye, pues puedes hacer un ayuno de 24 horas desde el punto de vista no de la compensación, no de tengo que quemar el exceso de kilocalorías, sino, ostras, he inflamado de más a mi cuerpo, voy a darle un descanso y voy a ayunar. Entonces se convierte más en una herramienta y tú no buscas 16 horas de ayuno. A lo mejor algún día haces 12, otro día 13, otro día 15, otro día haces 20 horas porque te ha salido o te has tenido que saltar una comida porque ha habido un inconveniente en tu organización y es algo que fluye dentro de tu día a día y es parte de tu alimentación, pero no como tengo que hacer 16 horas de ayuno todos los días o 18, porque ahí puede convertirse un poco en un problema. Claro, esto es como las personas que hacen ejercicio, ¿no? Nada más llegar al gimnasio no vas a hacer una maratón, tienes que hacer todo muy poco a poco. Método Dasai aboga por el ayuno. Yo personalmente hago todos los años un retiro de 8 días de ayuno a solo agua. Y tenemos un podcast especial en el que grabamos con los facilitadores del retiro que hago todos los años. Entonces, Ángel me decía justamente lo que acabas de decir. El ayuno empieza por pequeños momentos sin comer. Eso es un ayuno. Y luego ya lo que vayas consiguiendo lo harás poco a poco y porque te lo pida el cuerpo y la mente. Porque ayunar es parar, dejar de. Muy interesante. De hecho, ayunos ya profundos son una herramienta muy potente. Yo doy fe, llevo varios años haciéndolo y más que mi cuerpo, lo que viene totalmente renovado es mi espíritu. El cuerpo es capaz, si le das agua, evidentemente, no se tiene que deshidratar, de mantener la fuerza. Yo después de 8 días de ayuno soy capaz de hacer 10 dominadas estrictas con las anillas. El cuerpo mantiene su vitalidad y compensa continuamente. Esa parte espiritual en la que paras es la que, por lo menos a mí personalmente, es la que más me da. Pero bueno, podríamos hablar del ayuno un programa entero y no terminaríamos. Hay cosas por ahí que has publicado sobre el agua con minerales.
Me parece muy interesante porque yo suelo practicar todas las mañanitas el agua de mar, solo ahí tomar un poquito. ¿Qué nos puedes contar la importancia que tiene mineralizar el agua que bebemos? Vale, a ver, nosotros evolutivamente lo que hemos bebido, el agua que hemos bebido era siempre agua de manantial. Entonces era un agua rica en minerales. Entonces tenemos que entender que lo que nuestro cuerpo necesita no es solo la parte del líquido, sino también los minerales. Cada vez que nosotros orinamos, por así decirlo, no solo perdemos agua, sino también perdemos minerales. Entonces, si constantemente estamos introduciendo en nuestro organismo aguas y minerales, lo que hacemos es cada vez desmineralizar más el organismo. Aparte de que los minerales en el agua, por ejemplo, permiten que se absorba mejor el agua al propio nivel ya digestivo, que luego además el agua pueda penetrar mejor en las células, entonces también tiene una componente de funcionalidad, pero sobre todo es eso. Si nosotros seguimos bebiendo constantemente agua sin minerales, hacemos ejercicio físico, perdemos minerales, incluso en la propia sudoración normal del día a día hemos perdido minerales y no reponemos, al final acabamos estando en un estado pobre, ¿no? Cada vez de menor equilibrio a nivel interno. Entonces, ¿esto que va a dar lugar? Pues problemas a nivel digestivo, vamos a tener cada vez menos energía, las personas pueden tener mareos, no vamos a poder rendir tampoco físicamente de la forma adecuada. Entonces, por eso es importante que siempre añadamos algo de minerales al agua, ¿vale? Aquí hay personas que abogan por más, por menos. Yo siempre al final trato de decir, oye, échale un poquito de sal al agua, ¿vale? Una sal marina de calidad, ¿vale? Que no te sea tampoco un sabor súper salado que te sea incómodo, pero que puedas llevarlo y lo vas a notar, como necesitas menos agua y también vas menos a orinar. O sea, eso es al final, por eso digo, alimentación consciente para mí también es mucho que la persona ponga conciencia en ciertos aspectos y experimente, porque lo va a notar de, ostras, ya no me pide el cuerpo beber tanta agua o no tengo que estar constantemente yendo a orinar. Entonces, para mí también es una parte importante. Beber agua con minerales para estar mejor, tener más energía, absorber mejor el propio agua, hidratar mejor las células a nivel interno y bueno, pues al final todo mejor. Inflamación. Yo creo que esto se oye mucho por ahí, pero no sé si nos cuentan tanto el cómo podemos detectar si estamos inflamados, porque encima hay una inflamación de bajo grado, que esa es Vale. la que no se detecta apenas. ¿Qué nos puedes contar Bien. sobre eso? Bueno, la podemos valorar a dos niveles, ¿no? A nivel más objetivo, que tendría que ver con analíticas de sangre, ¿vale? Que al final podemos pedir algún parámetro como la PCR, la proteína C reactiva, podemos mirar, por ejemplo, cosas como el fibrinógeno, podemos mirar la ferritina cuando está muy elevada, podemos mirar marcadores como homocisteína. Hay un montón de parámetros que nos pueden indicar de forma objetiva que hay una inflamación en el organismo. Pero a nivel más de la persona a pie, del día a día, de una percepción, básicamente cuando estás inflamado es como si estuvieses en una habitación donde tienes humo, ¿no? Y no puedes respirar adecuadamente, todo funciona mal en tu cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Estás más cansado, tienes más dificultad para concentrarte, para pensar con claridad, más tendencia a la tristeza, te sientes con poca energía para hacer ejercicio físico y luego, a nivel visual, tú te notas realmente más hinchado, ¿vale? Estás más hinchado a nivel de todo el cuerpo porque esa inflamación siempre va acompañada de una retención de líquidos. Entonces, pasos para que la persona pueda hacerse consciente de esa inflamación. Posiblemente si la persona vive en un estado de estrés crónico y lo ha, por así decirlo, lo ha generalizado de bastantes meses, años, va a haber también una inflamación crónica de bajo grado. Porque aunque a nivel agudo el estrés lo que hace es justamente bajar la inflamación, cuando se produce ese estado de estrés crónico, al final lo que hacemos es justo lo contrario, generar un estado también de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, estos son un poco factores para que la persona pueda entender si tiene un grado de inflamación, porque también es cierto que confundimos una inflamación abdominal o del tracto digestivo con una inflamación a nivel general de nuestro organismo. Y es cierto que problemas inflamatorios a nivel intestinal pueden agravar esa situación de inflamación del organismo, porque al final somos un todo, pero no tenemos que confundir una cosa así con la otra. Pero si al final tenemos un estado general de inflamación y estamos agregando más inflamación a nivel digestivo, pues vamos a empeorar nuestra situación. Pero claro, aquí nos podemos volver locos, porque las enfermedades autoinmunes suelen salir cuando tenemos un grado de inflamación. Y entonces eso ya es algo que no detectamos, vamos al médico especialista, el médico nos dice que tenemos un Crohn,
psoriasis, tiroides, un montón de problemas que tenemos los especialistas y lo tratan, pero claro, la causa origen, por lo que estás diciendo, podría ser ese estrés continuado que ha generado esa inflamación de bajo grado. Claro, es decir, al final por eso muchas veces cuando vamos a un muy especialista de algo, no abordamos la causa de raíz, sino simplemente vamos a abordar un problema en específico. Entonces, vamos a solucionar un probiótico en el tracto digestivo. Ostras, igual no estamos ahí en el problema viene de la situación de estrés mantenida por la persona, una mala gestión emocional, un mal descanso, que ha acabado repercutiendo a nivel digestivo, la alimentación tampoco ha ayudado a estar bien y todo eso ha ido desarrollando un problema. Entonces, por eso, de nuevo, abordar de forma integral a la persona. Entonces, alguien que nos esté escuchando y que esté ahora mismo desesperada, que seguro que pasa, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría si está inflamada? Hábitos en general. Si tenemos un embudo a nivel de trabajar la salud, no empecemos por lo más analítico. Es decir, no te vayas a obsesionar por hacerte una prueba de un organismo en el intestino si, por ejemplo, no te mueves nada, no tienes ningún tipo de exposición al sol, tu alimentación no está bien regulada, tampoco gestionas nada el estrés, a nivel emocional eres un desastre. Céntrate en eso y si con todo eso sigues teniendo algún problema, ves a trabajar eso específico. Porque si no, al final estamos, pues eso, empezando la casa por el tejado y podría ser un problema. Entonces, al final la mayor parte de los problemas se solucionan trabajándote de forma integral a través de los hábitos. Y la respiración en este caso también es un aspecto que puede ayudar con la gestión del estrés, el estado de inflamación del organismo, el descanso. Oyentes, esto es oro lo que nos está diciendo Marcos. Parad, detectad vuestra incomodidad, qué os está pasando, descansad más. A partir de ahí, respirad mejor. A partir de ahí, mejores hábitos alimenticios. Moveros, exponeros al sol. Hay un montón de tips que está diciendo Marcos que son claves porque es un puzzle, son pequeñas piezas de nuestro puzzle de vida. Claro. E integrarlas poco a poco, no obsesionarnos de hacerlo todo de golpe. Porque también me encuentro hoy en día mucha obsesión por el cuidado de la salud, tratar de cambiar de golpe y son cosas que uno tiene que ir también integrando poco a poco para que también haya una coherencia interna y una comprensión de lo que se hace, no simplemente hacer de forma autómata las cosas, ¿no? La rutina perfecta es levantarse, exponerse al sol, luego andar. Al final no lo haces desde tu sentimiento interno, sino simplemente por seguir algo y seguimos un poco en lo mismo, ¿no? Estamos desconectados de nuestro ser. Hay un libro muy interesante que se titula El arte de la paciencia. Lo recomiendo. Oyentes, tened paciencia y calma y ya veréis como si vais aplicando todo esto que está diciendo Marcos, poco a poco, estaréis mejor. Y dentro de esas piececitas del puzzle, hablas de algo que igual no está directamente relacionado con la alimentación, pero parece ser que algo influye. Entrenar fuerza, ¿por qué es tan importante? Al final todo está relacionado, el movimiento, el entrenamiento, la respiración, todo permite, por ejemplo, que los nutrientes que ingerimos con la comida vayan a donde tienen que ir, ¿no? Y por ejemplo, el entrenamiento de fuerza genera respuestas a nivel hormonal y metabólico que hacen que nuestro cuerpo funcione de la manera adecuada, gestione bien la energía. Entonces, al final, entrenar, de nuevo, no es un acto de querer lucir bien físicamente. Para mí realmente es un acto de nuevo, de autocuidado, de amor propio, de mantener la funcionalidad, sobre todo que es lo que nos va a importar cuando ya tengamos cierta edad, el no depender de una persona, el no tener que estar con un taca-taca, sino poder disfrutar de nuestra vejez y sobre todo esa parte de salud, porque al final cuando tú entrenas la fuerza y tienes un músculo sano, funcional, este es un órgano endocrino y produce un montón de hormonas que hacen que todos los procesos de nuestro organismo funcionen bien, liberemos endorfinas, o sea, estemos realmente al máximo de nuestro potencial. Entonces, este músculo, además, también nos previene de la mayor parte de enfermedades metabólicas que tenemos hoy en día, ¿vale? Porque uno de los principales problemas es la resistencia a la insulina. El músculo es el principal almacén de la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, si no tenemos un músculo activo, prácticamente cualquier ingesta de carbohidratos hoy en día, y los tenemos por todas partes, va a tender a que acumulemos grasa, generemos resistencia a la insulina,
triglicéridos elevados, desarrollemos prediabetes, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entrenar a fuerza es un seguro de vida a todos los niveles, a nivel metabólico, hormonal, a nivel de funcionalidad, y no hace falta estar 5 o 6 días en el gimnasio matándose y haciendo máquinas aburridas, que esto es lo mejor lo que le genera rechazo a muchas personas. Puedes hacer un entrenamiento con tu peso corporal, al aire libre, con otras personas y ver cómo puedes incluso disfrutar de ese entrenamiento de fuerza, no obcecarnos solo a una versión que a lo mejor no nos llama tanto la atención. Muy recomendable entrenar en la calle. Yo lo hago cuando puedo y es una maravilla, una maravilla. Al hilo de esto, en alguna de las entrevistas que hemos hecho en Método Lhasa y hablábamos de la osteoporosis y de la sarcopenia. Vamos a centrarnos en la sarcopenia, porque está muy relacionado con esto que estás contando tú. Justamente, un músculo al final que no se utiliza se va perdiendo, sobre todo cuando vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que perdemos masa muscular, perdemos funcionalidad, que al final todo se hace una bola de nieve. Cuanto más masa muscular perdemos, menos nos movemos, cuando menos nos movemos, masa muscular perdemos, y al final perdemos de todo, perdemos grado de metabolismo, salud, capacidad de gestionar nuestro cuerpo, y es un verdadero problema. Es una de las causas de las personas adultas, o sea, ancianas, que estén en condición de fragilidad, es decir, que no puedan valerse por sí mismos, esta sarcopenia. Y luego también, pues bueno, también está muy presente, aunque no es, igual es irse un poquito, en las personas con cáncer, la caquexia, que también es esa pérdida de tejido muscular, que es muy problemático y también hay que evitar a toda costa en el abordaje del cáncer. Hay una medida que es la fuerza. Mira, yo tengo aquí magnesio porque estoy entrenando hace nada. Mi calistenia. Entonces está entrenando fuerza. Entonces hay una medida justamente para medir el grado de estado de salud de una persona mayor, que es que aprieten. La fuerza que tienen para apretar, ese es su estado de salud, y colgarnos. Así que, oyentes, si decís, ¿cómo empiezo? Porque es lo más complicado, el escalón más alto es el primero. Colgaros de donde podáis. Y si estáis 3 segundos, mañana serán 4, pasado 5, y dentro de no mucho será 1 minuto. En los parques de los niños, en un árbol, en el metro, cuando veáis nada, cuélgate. Y eso va a ayudar a que todo esto vaya cogiendo un círculo virtuoso, del que siempre hablamos en Método Lhasa. Súper importante, colgarse, para descomprimir también las vértebras, que estamos mucho tiempo sentados, la salud de los hombros, todo, muy bueno. Muy bien, cambio de tercio. Las personas que tienen familia, que tienen niños, esto es una controversia de la leche, porque aquí, como hay tanta desinformación, es complicado poder atinar. Entonces, ¿una dieta equilibrada en adultos debe ser la misma que se aplica a los niños? Vale. Me gusta, ya que has puesto la palabra dieta equilibrada, hacer ahí como una pequeña crítica a justamente eso, porque entendemos como dieta equilibrada el comer un poco de todo, y para mí el abordaje que yo busco es todo lo contrario, ¿no? Lleva una dieta desequilibrada hacia los alimentos que más te nutren y mete, si acaso, un poquito de lo que menos te nutren, ¿no? Entonces ahí tengo ese pequeño juego de palabras, porque si no también nos confundimos. Y al final, por eso es alimentación consciente. Si tú eres consciente de que necesita el ser humano para funcionar, qué nutrientes esenciales necesita, se te hace muy claro y muy sencillo entender que un niño va a necesitar lo mismo que tú. A lo mejor lo único que tiene que ver es diferentes cantidades, porque es un organismo distinto. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué digo? Tu hijo tiene que comer lo mismo que tú, pero si al final hace 4 comidas en vez de 3, porque acaba merendando, porque gasta mucha energía, o al final come algo más de carbohidratos que tú, no te preocupes. Siempre es una persona, un niño activo, sano metabólicamente, pero al final no hay que complicarse. Que tú al final te desayunas unos huevos con aguacate y un poco de jamón, el que desayune lo mismo, menos cantidades. Que tú comes brócoli con un poco de carne de ternera y un poco de queso, él puede comer perfectamente lo mismo que tú, a lo mejor menos cantidades. Entonces, no compliquemos tanto la alimentación de los niños, simplemente todo pasa por el ejemplo que eres tú como padre. Y si tú normalizas el comer esos alimentos,
tu hijo no va a pensar en otra cosa. Solo que, claro, si al final partimos de cierto momento donde lleva alimentándose 8 años de una manera, pues va a haber un tiempo en el que tú primero tienes que cambiar, ser el que lidera con el ejemplo, darle constancia, al final te acabarán copiando, porque los hijos al final siempre tienden a copiar a los padres. Entonces, más bien es una cuestión de esa fricción que se genera en los cambios iniciales, pero si uno es el ejemplo, al final va a ser mucho más sencillo. Si al final estás queriendo llevar una alimentación a tu hijo que tú no llevas, no va a haber coherencia interna. Yo que tengo niños cerca en casa, me preguntan, pero Robert, ¿tú por qué no te gusta la carne? Porque yo como poca carne, poca proteína animal, como mucho más proteína vegetal. Pero aquí nos vamos a meter en peleas que es mejor, que es peor. Ellos preguntan porque tienen curiosidad. Comen carne en mi casa también. A un niño, si le das comida real, el resto ya está bien. Si es que no te va a pedir otra cosa. Si se acostumbran desde pequeños a comer eso, no va a estar rechazándote eso y pidiéndote azúcar. Y de hecho hay muchos padres también preocupados de, ay, si un día el fin de semana van a un cumpleaños, no va a pasar nada. Cuenta mucho más el ejemplo que tú das durante 6 días a la semana que un día que coman algo fuera. Entonces, que no se preocupen por eso, que también veo muchos padres muy preocupados de un día va a ir con los amigos a un cumpleaños y va a comer unas gominolas. No pasa nada. Efectivamente. Aquí el problema, yo creo que puede pasar que uno de los cónyuges vaya por un lado y el otro por otro, que pasa. Y entonces ahí ya tenemos una división y una batalla complicada de lidiar, ¿no? Eso me imagino que lo estarás viendo en el día a día. Sin duda, a veces. Sí, es un limitante a veces el entorno. El entorno incluso para el cambio de uno mismo, ¿no? Porque si estás con una... Tú quieres generar un cambio nuevo, que no solo es alimentación, es un cambio de hábitos, tienes que convertirte en una persona saludable y tu pareja, por ejemplo, te arrastra al estilo de vida contrario, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ahí hay situaciones que a las que es difícil enfrentarse porque a veces te das cuenta que si la otra persona no cambia, igual tienes que elegir un camino diferente y eso es muy duro. Hay personas pues al final que eligen adaptarse para no enfrentar la situación y no terminan de cambiar. ¿Y tienes algún tip, alguna sugerencia antes de llegar a ese punto extremo que puedes llegar, en el que sea compatible? Porque yo en mi vida lo hago, mi pareja no tiene el mismo estilo de vida que yo, cada vez lo tiene más a su manera, sí. Pero sí que es cierto que a veces nos tenemos que adaptar. Yo, por ejemplo, muchas mañanas no desayuno y yo a veces hasta preparo el desayuno. Uh-huh. He aprendido a lidiar, hemos aprendido a convivir, ¿no? A que claro. Todo esto es natural y es una elección libre de la pareja. Entonces, ¿tienes algún tip de las personas que ayudas que puedan, ahora alguien que lo esté escuchando y esté en ese punto de decir, esto es una mierda, con lo que me cuesta a mí cambiar y encima tengo que estar remando contra corriente? Creo que al final la clave es el amor en la pareja y la comunicación y expresarle de forma asertiva los sentimientos y lo que tú necesitas. Y al final, si la otra persona realmente te quiere, va a tratar de hacer lo posible por también adaptarse en parte. Es decir, que si por ejemplo hay un ritual en pareja que es todo el fin de semana meterse en casa a ver series o simplemente ir a cenar a restaurantes de comida palatable y una persona quiere cambiar, pues oye, podemos empezar a hacer algún plan que sea más activo y algún día, por ejemplo, en vez de estar en casa, salir a dar una vuelta por la naturaleza. Eso tiene que haber esa comunicación y si la otra persona no cede en nada, pues bueno, cada uno que trate de llevar su camino, pero va a ser difícil. Pero supongo que al final, si hay esa comunicación, esa apertura y las personas se quieren, igual que uno se adapta a la otra persona y a lo mejor deja de hacer ciertas cosas pues que a lo mejor pues, haría en el caso de estar sola, pues la otra persona también, por amor, se adaptará a la otra persona. O sea, no es una cuestión de sacrificar solo uno, sino que las dos personas sacrifican y se adaptan y al final se genera un núcleo, un entorno donde las dos personas estén a gusto y puedan ser ellos mismos. Qué interesante, Marcos, qué interesante escuchar de esto, oyentes, porque es lo más complicado cuando quieres hacer un cambio y en tu vida hay más personas alrededor. Es complicado. O mantenerlo sí, cuando llegan más personas a tu vida. Vale. Elige nutrirte, te cambiará la vida. Esto es posiblemente el título de algún libro, ¿te suena?
Me suena el Elige Nutrirte, creo que lo tengo por aquí. A ver, Elige Nutrirte. Ahí, se Sí, ve perfecto. es, como digo yo, mi hijo, que estoy muy orgulloso. Creo que es un libro que me salió del alma cuando lo escribí, de típico que dices, que no estoy escribiendo yo porque no tienes ni siquiera que pararte a pensar. Y realmente aquí hay más que un libro de alimentación, más donde te hablo de un modo de comer, tipos de alimentos, que al final hay a patadas. Para mí es una filosofía de vida y una manera de relacionarte con la comida que te libera y permite que la alimentación sea algo que simplemente te potencie tu persona, tu propósito y que deje de restar, deje de ser una causa de sufrimiento, de estrés, de preocupación, algo que simplemente está ahí como medio para que tú estés bien, tengas energía y puedas desarrollarte como persona, ¿no? Y aquí está un poco todo, está contenido parte de mi historia que he vivido, está contenido de cómo relacionarte con el cuidado de la salud, con el resto de hábitos y bueno, pues la alimentación que yo creo que es la adecuada para el ser humano, pero como siempre invito a la persona a experimenta en tu propia piel y saca tus conclusiones. No me creas de forma ciega. Al final, tú y tu cuerpo va a ser el que te diga, ¿no? Realmente qué es lo mejor para ti. Yo al final te lanzo una propuesta que funciona, pero que mientras tú estés bien, estés a gusto con tu alimentación, no tienes por qué cambiar nada. Bueno, enhorabuena por escribir un libro, porque no es fácil, no es fácil zambullirte y encima poder ayudar de esta manera. Lo tengo pendiente de leer. La siguiente lectura que coja será la tuya, que lo sepas. Ya me contarás qué tal. Te contaré, te contaré. Pues, oyentes, no es un libro más. Lo ha escrito Marcos y lo ha salido de él, de su experiencia vital. Y si podéis ver un poquito su trayectoria, es muy interesante, muy interesante. Pues enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Y lo leeremos, lo leeremos. Marcos, 36 minutos de entrevista. Esto se pasa así. Rapidísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en todas partes al final, pero principalmente en Instagram, marcosbodoque_salud. Ahí es donde estoy más activo, subiendo publicaciones, donde contesto más a los mensajes y al final, pues quien me contacte por ahí, pues podrá encontrar esto ya. Pero también estoy en YouTube, en el resto de redes, pero principalmente por Instagram, marcosbodoque_salud. Y bueno, ¿quieres decir algo para finalizar la entrevista? Pues nada, que realmente es un placer que cada vez haya más personas y cada vez haya una mayor conciencia de la importancia de cuidar la salud desde un punto de vista integral y no desde el punto de vista más del fitness. Yo creo que es un poco también tóxico, ¿no? Sino de ir un poquito más allá y que valoro mucho el que me hayas podido dar este espacio para aportar y que muy agradecido. Bueno, ha sido un auténtico placer. Y yo suelo decir mucho de que yo no estoy cachas por fuera, sino estoy cachas por dentro, estoy fuerte. Y eso nos lo hace el movimiento, el entrenamiento, el descanso y el estilo de vida, la alimentación. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcos. Un placer. Un verdadero placer. Gracias.